Hola a todos y todas, bienvenidos a Aprendiendo de las Emociones de Javier, un podcast donde exploraremos cómo la violencia deja huellas en la vida cotidiana de quienes la han vivido. Quien les habla, Dayana Castro, y junto a mis compañeras Isabela Ruiz, Esther Judith Manjarres, Dayana Guerrero y Dana Natalia García, hablaremos sobre dos conductas que aparecen en el relato Papi, no te lleves esa bicicleta. Antes de entrar en ese análisis, presentaremos brevemente estas conductas para entender el contexto en el que surgen. Dentro de este contexto aparecen dos conductas problema que serán como ese foco principal en este episodio posteriormente. Hablaremos sobre conducta clásica y conducta operante. La conducta clásica es esa reacción emocional intensa de Javier ante estímulos que le recuerdan el miedo vivido con su padre. En el relato vemos cómo los hechos vividos continúan afectando emocionalmente a Javier y a su familia. En la conducta operante es esa habitación de contacto e interacción con adultos para no experimentar ansiedad o miedo, aunque el testimonio se centra en la madre. Se evidencia también cómo los niños buscan mantenerse cerca de ella y lejos de figuras externas. A lo largo de este testimonio no solo se describen los hechos, sino también las reacciones visibles en la familia, miedo, temblores, angustias y una permanente sensación de peligro. A continuación, mis compañeras hablarán sobre ese análisis de las conductas y también reconocerán su presencia en este relato y prepararán el terreno para comprender su origen, su impacto en la vida de las personas que han vivido este conflicto armado. Buenas, mi nombre es Esther Judith Manjarres Hernández. Seguidamente les voy a hablar de las conductas que les acaba de presentar mi compañera, la conducta clásica y la conducta operante, pero la voy a enfocar en términos observables. Entonces, según el relato de Javier, Papi, no te lleves esa bicicleta, podemos mirar estas dos conductas. Miremos la conducta clásica. ¿Qué es la conducta clásica? Es el proceso que se produce cuando el organismo experimenta, asocia dos estímulos, uno que le provoca una respuesta involuntaria y el otro que originalmente no le provoca nada. Se manifiesta en este relato en la reacción del niño pequeño al volverse a orinar en la cama, al ver este ambiente de estrés y terrorismo, al ver, al escuchar, a evidenciar cómo estas personas paramilitares llegan a su pueblo y mira todo lo que está pasando con su hermano. Él vuelve a hacer esto, que es orinarse en su cama. También podemos mirar la reacción de temblor que le produce esta situación al padre de Javier. El padre de Javier, al mirar, al evidenciar este terror, este miedo, él tiembla. Estos son ejemplos de respuestas involuntarias condicionadas por el trauma y el miedo que se presenta de una forma automática ante estímulos de estrés. Conducta operante. Es una forma de aprendizaje en la que el comportamiento del organismo se modifica en función de las consecuencias. Estos son conductas emitidas o espontáneas. Podemos observarlo en este relato en la reacción de la madre al salir a buscar a su hijo Javier. Los paramilitares llegan a su pueblo, Javier no se encuentra en casa, su madre al ver esto sale a buscar a su hijo sin importar nada, sin importar qué pase, sin importar el peligro que ella va a evidenciar o a correr. Ella sale a buscar a su hijo. También vemos al padre de Javier, al ver esto, él automáticamente cierra rápidamente su negocio, al percatarse del peligro que está a punto de vivir, el peligro que está a punto de suceder,
peligro, el miedo, la incertidumbre que se puede evidenciar en el momento. También vemos a Javier que corre a casa tras escuchar que los niños y mujeres debían separarse. Él se encontraba en un lugar, en la iglesia, donde había muchas mujeres y niños, pero al él escuchar que los paramilitares ordenan que los niños se deben separar, se genera un refuerzo negativo, golpes. Al correr tan rápido de ese lugar, él corre y se genera golpes con las ventanas de las casas de los vecinos. Él hace esto para escapar de la situación de peligro en la que él se encuentra. Gracias. El condicionamiento clásico se refiere al aprendizaje por asociación entre un estímulo neutro y uno incondicional. Ejemplo, el experimento de Paulo con perros, donde el sonido de una campana se asoció con la comida y provocó la respuesta de salivación. En la vida cotidiana asociamos la alarma del despertador con la necesidad de levantarnos. El entrenamiento de perros guardianes se refuerza su ferocidad mediante recompensas. El condicionamiento operante considera que la conducta se forma y modifica a través de las consecuencias que siguen a una acción utilizando refuerzos y castigos desarrollado por Skinner. Es un tipo de aprendizaje que se basa en la idea de las conductas son influenciadas por sus consecuencias. Según esta teoría, si una conducta es seguida por un resultado positivo, refuerzo, es más probable que se repita en el futuro. Por el contrario, si es seguida por un resultado negativo, castigo, es menos probable que se repita en el futuro. Refuerzo positivo. Se introduce un estímulo agradable después de una conducta, aumentando la probabilidad de que ésta se repita. Por ejemplo, dar un premio a un niño por hacer sus tareas. Refuerzo negativo. Se elimina un estímulo desagradable tras una conducta, lo que también aumenta la probabilidad de que ésta se repita. Por ejemplo, dejar de escuchar un ruido molesto al usar tapones para los oídos. Castigo positivo. Se introduce un estímulo desagradable tras una conducta, disminuyendo la probabilidad de que ésta se repita. Por ejemplo, recibir una reprimenda por llegar tarde. Muy buenas noches, hoy quiero compartirles acerca de este análisis funcional de dos conductas del caso de Javier. Mi nombre es Dayan Guerrero. Empecemos a revisar cómo el aprendizaje influyó en sus reacciones después del trauma. Revisemos la conducta 1, condicionamiento clásico. Allí, primero pensemos en la conducta que surge por condicionamiento clásico e imaginemos que Javier escucha un ruido fuerte, como el helicóptero o un golpe en la calle. Este sería el antecedente. Entonces, es algo que le recuerda el momento violento que vivió. La pregunta sería, ¿qué hace Javier? Su conducta es inmediata, ya que siente ese miedo, llora y se tensa. La otra pregunta sería, ¿y la consecuencia? Esa reacción confirma su temor y aumenta su angustia. ¿Por qué pasa esto? Sería la otra pregunta. Porque esos sonidos se asocian antes con el peligro y la violencia que él vivió. Asimismo, el estímulo podríamos decir que se convierte en una señal que activa esa respuesta emocional, incluso ya cuando no hay un riesgo real. Hablemos de la conducta 2, condicionamiento operante.
los invito a que veamos la segunda conducta que se explica por condicionamiento operante. Allí imaginemos que un adulto, y de acuerdo al relato, intenta acercarse a Javier para hablarle. Ese es el antecedente. La pregunta es, ¿qué hace Javier? La conducta es evitar el contacto, ¿cierto? Y lo mejor para él será esconderse o alejarse. La otra pregunta es, ¿cuál es la consecuencia? Entonces, al evitar siempre alivio, porque baja su ansiedad, entonces podríamos decir que ese alivio funciona como un refuerzo negativo, le quita algo que a él le desagrada, que es la sensación de miedo. Por eso la conducta se mantiene en el tiempo, porque básicamente esto le ayuda a escapar de ese malestar. En resumen, podríamos decir que la primera conducta surge por asociación emocional, propia del condicionamiento clásico, mientras que la segunda se mantiene por refuerzo negativo, típico del condicionamiento operante. Y por último, esto nos muestra cómo el aprendizaje moldea la forma en que Javier enfrenta su entorno después del trauma. Ese es el análisis que hemos hecho de acuerdo a la conducta 1, conducta 2. Gracias, muy buenas noches. Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Me presento, primero que todo, mi nombre es Dana Natalia García Suárez. Bienvenidos a este espacio donde reflexionaremos sobre las historias que marcan ya sea la memoria de Colombia. Hoy quiero compartirles un fragmento inspirado en el capítulo que le pasa a mi hijo del libro Cuando los pájaros no cantaban, de la Comisión de la Verdad. Primero que todo, en estas páginas se recoge la voz de una madre que vive una de las preguntas más duras que puede existir: ¿qué pasó con su hijo y por qué la violencia le arrebató la tranquilidad? Ella nos cuenta ya sea cómo la ausencia se convierte en una herida que no se cierra, y cómo cada día es la lucha entre la esperanza, el miedo, la necesidad de verdad. Ella, a través de su relato, vemos el dolor, también vemos la fuerza de una madre que sigue preguntando, que sigue buscando las respuestas, que no se rinde, aunque el silencio del Estado y de los responsables parezca interminable. Primero que todo, en esta página la madre recuerda momentos sencillos de la vida cotidiana, las recomendaciones que le daba a su hijo, la rutina, los cuidados diarios, y cómo todo esto fue cambiando después de su desaparición. Este contraste desde la vida normal y la tragedia hace que su testimonio sea aún más profundo. Aunque quiero tomar un instante para reflexionar, ya sea desde nuestra parte psicológica del aprendizaje, porque detrás de estas historias también hay conductas humanas que podemos analizar en este caso, como puede ser la conducta 1, que es sobre el aprendizaje clásico. La primera conducta es la conducta clásica, también llamada condicionamiento clásico. Aquí la madre explica cómo, por costumbre, siempre le da recomendaciones a su hijo, como tipo algo así: que no llegues tarde, que levanta la chaqueta, avísame cuando estés allá. Estas recomendaciones se convierten en estímulos recordatorios, ¿sí? Son las señales que ella repite porque están asociadas a la idea de protegerlo. Con el tiempo, lo que yo entiendo es que estos estímulos generan ya sean emociones automáticas, como lo puede ser la tranquilidad cuando él obedecía y la preocupación cuando no lo hacía.
Así funciona el aprendizaje clásico. Un estímulo como la recomendación se conecta ya sea con una respuesta emocional, como lo puede ser la calma, la angustia, todo este tipo de cosas. Bueno, entonces después de la desaparición estos mismos estímulos se transforman en dolor porque ya no reciben la respuesta que antes estaba asociada a ellos. ¿Sí me hago entender? Bueno, y la conducta número 2 es el aprendizaje operante. También podemos ver pues ya sea una conducta operante. La madre reforzaba positivamente pues ya fuera a su hijo cuando él actuaba de manera responsable. Por ejemplo, cuando él avisaba dónde estaba, cuando no evitaba hablar con ella o cuando seguía sus recomendaciones. Este reforzamiento positivo es un gesto, una sonrisa, un gracias por avisar, fortalecía la conducta de cuidado mutuo. Eso el aprendizaje operante, una conducta, se repite porque recibe un resultado agradable o valioso. Después de la desaparición, ella recuerda este momento como pruebas del vínculo y ya sea también pues la comunicación que ellos habían construido. Bueno, y ya para el cierre y la conclusión, quisiera destacar algo importante. Digamos, ya sea como tanto la conducta clásica como la operante nos muestran que las relaciones humanas están llenas de aprendizajes que construimos sin darnos cuenta. Recomendamos, cuidamos, reforzamos y ya sea respondemos a partir de los vínculos que nosotros formamos día a día en nuestra, cotidiana. En este capítulo la historia de la madre no solo nos habla del dolor, sino también del amor que se construyó, pues ya fuera a partir de estos aprendizajes. Y por otra parte nos recuerda que por qué es tan necesario conocer la verdad, porque estas historias no se repitan, para que las familias puedan cerrar por fin esa pregunta que les duele, qué le pasó a mi hijo, como este ejemplo. Y nada, muchísimas gracias por escuchar. Nos encontramos en otro próximo episodio.